Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. El mundo está recibiendo con cierta alegría la firma de un acuerdo que permite que entre Estados Unidos e Irán se produzca un alto al fuego, que se produzca un cese en las hostilidades que desde el 28 de febrero de este año venían registrándose y que como consecuencia de ese enfrentamiento que Israel asusó, que Israel pues en su política de agresión y de expansión en Oriente Medio, pues sonsacó, si se quiere, al presidente Donald Trump y lo metió en un callejón sin salida. De buenas a primeras, la administración del presidente Donald Trump entendió que no era posible continuar con una guerra, con un enfrentamiento que a toda luces iba destruyendo la base de apoyo entre los norteamericanos para su administración, para su gobierno, pero por demás estaba disparando los niveles de inflación en Estados Unidos y una espiral como nunca antes se había visto en los precios de los combustibles, específicamente en los precios de la gasolina. Hay un respiro, hay una calma, y esa calma que se da con el anuncio de que ya se firmó con antelación este acuerdo, la intención de este pacto entre Estados Unidos y el gobierno iraní, pues ha generado un descenso drástico en los precios de los derivados del petróleo. Con decir que el tipo que compramos aquí, el de referencia para esta parte del mundo, el West Texas, pues en el día de hoy, de acuerdo con los reportes, ya anda por los $80 y cuidado si se sitúa en los $78 el barril. Eso significa que hay un descenso porque desde el 28 de febrero, en ciento y pico de días de hostilidades, de ataques al territorio iraní y la respuesta del régimen del ayatolá a Estados Unidos e Israel, pues la constante era más o menos $105 el barril del petróleo, porque llegó a estar a $120 el barril. Con una situación así en el mercado de ese producto tan vital y con la situación del minado del estrecho de Hormuz por parte del régimen iraní, pues
estaba una situación de incertidumbre que se acrecentaba cada día y todo el mundo hoy dice que Estados Unidos tuvo que reconocer prácticamente su derrota porque a Irán se le está reconociendo la posesión, la dirección de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo que se comercializa en esa parte del mundo, Asia, Medio Oriente, y que generaba que los precios, por ejemplo, de los fertilizantes se dispararan en esta parte del globo terráqueo, que es América Latina, el Caribe y en República Dominicana, y que hizo que el gobierno del presidente Luis Abinader tuviera que disponer de unos 2.000 millones de pesos para subsidiar el precio de los fertilizantes a los productores locales. Bueno, en ese contexto hay que celebrar. Nosotros no somos amantes de la guerra, somos amantes de la paz, somos amantes de que los gobiernos respeten la soberanía de otras naciones, de que la guerra lo que lleva es muerte, destrucción, rompe la unidad básica de la sociedad que es la familia, y ojalá que este alto al fuego, que esta negociación permita que fluya real y efectivamente un entendimiento y que la paz pueda lograrse, pero que Estados Unidos le imponga al régimen sionista, al régimen criminal de Benjamín Netanyahu, el que pare los ataques en el sur del Líbano y que deje en paz a la gente de la Franja de Gaza. El mundo ve con simpatía porque hay un respiro y ese respiro tendrá que manifestarse en un descenso. En los países como el nuestro, aunque no se ve en términos inmediatos, en el corto plazo, el que disminuyan los precios de la gasolina, porque eso lo proyectan a febrero del 2027, pero que sí rompamos la tradición de lo que el dominicano y la dominicana entiende que aquí lo que sube no baja, pero que después de dispararse el precio de la gasolina, por ejemplo la gasolina premium, a 345 pesos con 10 centavos en menos de 4 meses, pues que las autoridades entiendan que el pueblo dominicano merece que si baja el precio del barril de petróleo en el que nosotros adquirimos, el que compramos, pues que entonces eso se refleje en el precio que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas cuando vamos a las estaciones de combustible. Qué bueno que la administración del presidente Donald Trump entendió que el pueblo de Irán, pues sus aprehensiones, sus requerimientos eran viables y que la paz sea duradera y que se reconozca el derecho que tiene el pueblo iraní de ejercer soberanía y de que ese alto al fuego sea permanente
y no que sea una cuestión frágil que en el tiempo se pueda romper y volver a vivirse momentos de destrucción, de muertes, de situaciones que el mundo no quiere. Está por verse lo que va a pasar por allá por Ucrania, porque el grupo de los países fuertes, el llamado G7, pues parece que la han tomado contra la administración del presidente Putin y el gobierno ruso, y han acelerado una serie de disposiciones para ahogar en términos económicos a esa nación, y así ellos entonces facilitarle recursos y armas y licencia para que en Ucrania se fabriquen armamentos con los cuales puedan enfrentar a Rusia. De verdad que lo importante es la paz, lo importante es el sosiego, es la tranquilidad, porque en medio de la guerra solo obtienen beneficios las compañías, las empresas, los empresarios que se dedican a facilitar las armas que destruyen a la humanidad, pero no aquellas empresas que propenden al bienestar real de los ciudadanos y de las ciudadanas. La guerra no conduce a nada que no sea a la pérdida, al daño, a la destrucción. Y la paz allana, viabiliza el camino hacia el desarrollo, hacia el crecimiento y a la mejor convivencia de los seres humanos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, tenemos aquí en la hora de Abigail a un periodista, un ingeniero, pero también a un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de Nicolás Mateo. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia
Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Que tú vayas a ver 200 en un sitio, 100 en un sitio. Seguimos aquí en La Hora de Abigail y vamos a compartir, a dialogar, a hablar, a interactuar, a intercambiar con un periodista, con un ingeniero, con un dirigente político. Hablamos de Nicolás Mateo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre importante en el proyecto político hacia la presidencia de Francisco Javier García. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Nicolás? Bien, buenas tardes, Abigail. Bien, buenas tardes a los amigos que siguen este espacio, que un espacio viejo, muchos años que tú tienes en la televisión, sobre todo tratando de la ley de política, que es tu especialidad, y para mí es un placer poder compartir contigo este espacio. Entrando en materia, el PLD vive un momento donde gente que se fue de las filas de esa organización, que se fueron a la Fuerza del Pueblo con el presidente Leonel Fernández, que se fueron al Partido Revolucionario Moderno, al PRM, pues están retornando. Ese retorno muestra que el pueblo dominicano le podría dar una nueva oportunidad al PLD de hacer un papel airoso en las elecciones del 28. Si todo parece indicar que evita la valoración y la comparación que hace la ciudadanía entre lo que fue la gestión de Danilo Medina de 8 años y lo que ha sido la gestión de Luis Abinader en 6, que es casi un grito de guerra a la población decir que con el PLD vivíamos mejor. Eso ha hecho pensar a mucha gente que se fue del PLD, pero a otra gente que apoyaron o eran militantes y dirigentes del PRM, ir al PLD como la opción para poder salir del PRM y de gobierno que tenemos por 6 años. Yo pienso que, y las encuestas todas dicen, independientemente de las encuestas digan lo que es el número redondo que diga, todas las encuestas coinciden
en que de los 3 partidos del sistema principal, el único partido que ha ido creciendo después de las elecciones del 2024 es el PLD. Y entonces eso ha hecho pensar a mucha gente que de cara al 2028, estamos a 2 años todavía de las elecciones, es muy temprano para predecir resultados, pero que el PLD podría ser el partido que compita para ir a una eventual segunda vuelta, que es lo que las encuestas perfilan que va a suceder. Aquí por lo menos a 2 años no se perfila un ganador de primera vuelta. Parece que va a haber segunda vuelta. Y la gente empieza a tener la esperanza de que el PLD va a competir, porque también la gente tiene la necesidad de cambiar, o sea, de cambiar el cambio, de procurar que vuelva el progreso, la estabilidad, que vuelva la estabilidad de precio, que vuelvan las cosas a hacerse debidamente y de que vuelva el desarrollo al país, porque no hemos estancado. En estos 6 años hemos retrocedido 20 años. Entonces la gente está viendo en el PLD la esperanza de cambiar el cambio. Usted habla que el país se ha estancado en estos 6 años de gestión, de administración de Luis Abinader y el PRM, pero el gobierno dice que ha hecho grandes inversiones y de que los problemas locales ha sido el producto, la consecuencia directa de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania y Rusia, y ya finalmente de febrero para acá entonces esta situación en Oriente Medio que ha enfrentado a Estados Unidos e Israel con el pueblo de Irán. Pero el gobierno dice que no obstante esto, las cosas marchan en República Dominicana. Mientras que desde el PLD, y usted lo acaba de decir, ven todo estancado. ¿Usted cree que el electorado, el ciudadano, la ciudadana, está viendo ese estancamiento y va a reaccionar en las urnas para votar en contra del partido de gobierno? Bueno, yo pienso que aquí, si hay una cosa que parece estar clara, es que el PRM no tiene ninguna posibilidad de volver a ganar las elecciones. Las encuestas que le dan mejor al PRM le dan 31%. Yo pienso que en este momento el PRM debe estar entre 25 y 28%. Una cosa es la narrativa, porque este es el gobierno que de la narrativa ha invertido una millonada inusitada en publicidad para vender percepción. ¿Y no será que el PRM le siguió los pasos al PLD? Porque el PRM denunciaba que en el PLD se invertían más de 5.000 millones en publicidad, y ahora el PLD dice, y la Fuerza del Pueblo, que este gobierno invierte miles de millones en publicidad. Bueno, ¿no será que al país donde fuere a hacer lo que viene? El PLD en el año que más invirtió un poco más de 4.000 millones de pesos en publicidad. Abinader está rondando los 12.000 millones de pesos en publicidad, que es 3 veces mayor de lo que invirtió el PLD. Pero ocurre que Abinader tiene 6 años en el gobierno. Los primeros 4 años no inauguró una sola obra. En los otros 2 años ha inaugurado una cantidad de obras inconclusas. O sea, Abinader no ha inaugurado una sola obra completa, una sola. Pone un ejemplo, inauguró Monte Grande habiéndole hecho 5%, le construyó 70%, la llevó al 75% y la inauguró. Ahí está parada Monte Grande. Inauguró el metro de los Alcarrizos y están trabajando en el metro, estaba 70% y lo inauguró. Inauguró la verja fronteriza con 5% y está paralizada la verja fronteriza. Entonces tú agarras obra por obra. Y la circunvalación de Baní. También están trabajando, actualmente están trabajando porque tiene muchísimos fallos. La Isabel Aguiar, la solución vial de la Isabel con 27, tiene hecho el 40% y lo inauguró. O sea, Abinader, todo lo que inauguró. Tú eres Baní, no, tú eres Baní lejos, es Abigail Mejía, que Baní lejos. Abigail Soto. Abigail Soto. Todas las obras que ha inaugurado Abinader son a medias, no ha hecho una sola obra completa. Y las que ha inaugurado no sirven,
porque todas han presentado fallas, absolutamente todas. Entonces, ante esa realidad, Abinader tiene que aumentar la publicidad, tiene que, bueno, Abinader yo digo que es un presidente que lo compra todo. Y entre todas las cosas que ha comprado opositora, a regidora, a diputados, senadores, alcaldes, a sindicalistas, a empresarios, ha comprado religiosos y ha comprado la prensa también. O sea, aquí la prensa está arrodillada al gobierno por publicidad. Entonces montan una historia. Yo le reitero, ¿no será que al país donde fuere a hacer lo que viene, no será que el gobierno de Luis Abinader ha seguido los pasos de a quien él sustituyó en el poder? Bueno, en el PLD yo nunca vi una denuncia de comprar a nadie. Mira, comprar a fulano, o sea, el PLD se dedicó a cazar a opositores, no se dedicó a cazar periodistas. En el PLD, en los 8 años de Danilo y en los 12 de Leonel, no se condenó a una sola persona por difamación, pero no lo metieron preso, que fue al periodista de Santiago, a Marco Martínez. El único periodista que fue condenado y fue condenado por lo civil, no lo metieron preso. Este gobierno... Y son periodistas los que están condenando ahora. Bueno, son comunicadores, vamos a decir que son comunicadores, porque ahora aquí... ¿Por qué periodista es usted? Porque, bueno, el problema es que aquí ahora uno no sabe realmente quién es periodista ahora ya en este país. Ya el periodismo es una presión que la han echado por el zafacón. ¿No será que el PLD y el PRM sentaron la base para que el chantaje fuera el modo operandi, el modo vivendi de mucha gente que consiguen que le alquile, que le arrienden un espacio en un canal de televisión o en una estación de radio, o ahora con las famosas plataformas digitales que la montan y entonces se dedican a chantajear, a difundir informaciones para entonces que el funcionario o el político o el empresario se vea compelido a aceptar tener que entregarle dinero? No, lo que pasa es que Abinader ha instaurado una olimpiada de publicidad. Y ante esa olimpiada de publicidad se le ha abierto el apetito a la gente, sobre todo a la gente que trabaja en redes sociales, que no son periodistas, se ha enganchado a las comunicaciones informal. Y entonces tú ves, al ver, por ejemplo, que tú encuentras influencers por ahí y gente que no son influencers nada, que dicen que son influencers, que tienen de publicidad 300,000, 500,000, 1 millón de pesos, 1,5 millones, 3 millones de pesos. A todo el mundo se le ha abierto el apetito, ¿no? Pero yo puedo, ahí hay un botín que me debe tocarme una parte. Y entonces se le ha abierto la ambición y el apetito a todo el mundo y la gente ha salido en busca de ese dinero. Porque tú ves muchachas que están escriben en Twitter, escriben en Facebook, tienen 1,000 seguidores y aparece de repente un contrato de 300,000. Tú sabes la lucha que da conseguir un espacio como este. Conseguir una publicidad de 50,000 pesos, la lucha que da. O 70,000 pesos. Este programa no tiene patrocinio. Bueno, pero cualquier muchacho, tienen 3 muchachas, sobre todo muchachas, buena moza, tienen 300 y 500,000, no, pero no exclusivamente como total, ¿no? Por institución. Pero yo le reitero, ¿eso es propio de esta administración o es que vienen arrastrando lo que vieron en el pasado? Eso fue ahora que se desarrolló, eso no existía antes. Porque el auge de las redes sociales se ha desarrollado en los últimos 5 años, después de la pandemia. Ese es el desarrollo que había, ese auge. Esa inversión publicitaria que hace la administración de Luis Abinader en esos sectores, en esos estamentos, no necesariamente periodistas, no sería un obstáculo para el crecimiento del PLD como tal de cara al 28. No, porque es que esa gente realmente no tiene influencia en la clase media y clase media alta, en la clase pensante. Porque tú crees que el profesional, una persona con formación política o formación social o comunitaria, va a seguir, por ejemplo, a los foques. No, a los foques, la gente del barrio, muchachos del barrio, pero la gente de pensamiento, la gente que son los que lideran el pensamiento, la opinión, esa gente no influyen. Entonces yo no creo que eso crea cortina de humo, pretende imponer percepción. Mucha cháchara en muchos sitios, bueno, crea una cortina de humo, pero eso no es vital para la toma de decisión del voto. Yo creo que eso va a afectar, porque lo que afecta a la gente no es lo que dicen, es lo que sienten en su bolsillo. Es lo que sienten cuando la gente va al hospital o cuando tiene un pariente enfermo que no puede conseguir
un medicamento de altos costos porque prácticamente han cerrado el programa. Que nadie, todos los días sale alguien gritando. Pero dice el gobierno que encontró ese programa en 1,000 y pico de pacientes y que ahora está por encima de 6,000 pacientes. Bueno, ¿para qué tiene 6,000 en una lista? Pero cuando le llegue el medicamento, no se trata de hacer lista, sino de que el medicamento llegue. Tú encuentras todos los días una denuncia de alguien que un pariente no consigue el medicamento o que se le murió un pariente. Bueno, yo creo que vi otro día a una periodista ayer o ayer, no recuerdo cuál fue, que dijo que ella una periodista conocida, no recuerdo el nombre ahora mismo, que ella se cansó de andar detrás del programa de medicamentos de altos costos para un pariente de ella. Creo que fue Belki Castillo, de ACD Media. Que ella se cansó, una gente que trabaja en un medio importante, un grupo de medio importante, y que una periodista veterana de larga data, que ella se cansó buscando un medicamento de altos costos para un pariente y que finalmente el pariente falleció sin conseguirlo. Entonces, el gobierno tiene una lista de 6,000 pacientes con medicamentos de altos costos, pero a ninguno le da medicamentos. Esa es la realidad. Entonces, cuando la gente pasa eso, cuando la gente va a un hospital, cuando la gente va a una escuela, cuando la gente ve la educación deteriorada, cuando la gente ve que el arroz compraba 20 pesos, cuando el PLD lo compra 50, o el aceite que lo compraba 120 y lo compra 350, entonces la gente, la realidad, el dato es contundente frente a la narrativa. Entonces nadie va a convencer porque se diga, sino porque la gente siente. Y eso beneficia esa situación de falta de medicamentos, de falta de atención en los hospitales públicos, de esa carestía del costo de la vida. ¿Usted cree que contribuirá a que el PRM baje y el PLD pueda ascender? Contribuirá, no. Está contribuyendo, porque lo que dice todas las encuestas lo que dice que el PRM de 47 a 48% sacó en las elecciones pasadas. Está rondando el 28%. Entonces ha bajado 20%. El PLD de 10% que sacó en las elecciones pasadas, las encuestas lo sitúan entre 20 y 26%. Entonces el PLD ha ido subiendo. Con su experiencia política y profesional, ¿usted cree que en República Dominicana, un partido que en el 20 salió del poder y sale con un 30 y pico en las elecciones, posteriormente 4 años después aparece con menos de 11 puntos en unas elecciones, pueda superar al que quedó en segundo lugar en el 24 y al que quedó en primer lugar? Mira, cada proceso electoral es diferente. Ningún partido repite la votación. El partido crece o el partido baja. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. En febrero del 2024, en marzo, perdón, porque las elecciones se suspendieron. En marzo de 2024, el PLD, en la sumatoria general de las elecciones municipales, el PLD sacó 24% y la Fuerza del Pueblo sacó 14%. O sea, el PLD sacó 10% más. Entonces, en mayo, la Fuerza del Pueblo saca 28% y el PLD 10%. ¿Qué pasó? Que hubo un 14% del PLD que no creyó victoriosa la candidatura de Abel Martínez y que entendió que la única forma de salir de Abinader era votando por Leonel, que era el candidato puntero de la oposición. Y 14% del PLD votó por Abinader, por Leonel, pero votó por su partido en marzo. Significa que ese 14% no son votantes de Leonel, son votantes del PLD que entendían que Leonel era que podía vencer a Abinader y votaron por él, pero hoy está con su partido. Pero tú sabes, como veterano periodista, que eso pasa en cada elección. Por ejemplo, en el 90 una parte del PRD votó por Juan Bosch. Tú tuviste ese proceso muy ligado. En el 94, una parte del PLD votó por Peña Gómez porque entendía que Juan Bosch no era la opción de derrotar a Balaguer. Y una parte del PLD votó en el 94 por Peña Gómez. Entonces pasa en cada elección. Una parte del PLD votó por Leonel Fernández en el 24, pero están en su partido. Y por eso que tú ves que el PLD ha crecido, es porque esa gente volvió su simpatía partidaria. De tal forma que con el trabajo que ha ido haciendo, el PLD está movilizado en la calle, con Francisco Javier
trabajando, digo porque los demás están aspirando, pero no están yendo a ninguna parte. El único que está aspirando en el territorio donde se ganan las elecciones es Francisco Javier. Gonzalo se tiró hace 3 meses, pero no ha ido a ningún pueblo a hacer campaña. No sabemos cuál es la estrategia que han definido, si piensa ganar por las redes sociales, por las redes no votan. Los que votan son las personas, son los militantes. O sea, usted atribuye ese crecimiento y esa recomposición y el reencuentro de dirigentes que salieron, que abandonaron las filas del Partido Morado, a ese activismo que ha desarrollado Francisco Javier desde julio del 2024 al día de hoy. Pero también al activismo del secretario general y del presidente del partido, Danilo Medina. Acuérdate que todos los fines de semana Danilo y Johnny Pujol están en un pueblo, juramentando gente. Y en el 2024, Danilo Medina y Charlie Mariotti no salieron a la calle. Estaban en la calle por el partido. O sea, había una coyuntura. El PRM logró vender la idea de un cambio. Y la gente le compró la idea, porque el cambio ha sido un desastre, pero la gente le compró la idea del cambio. Entonces se hizo un gran esfuerzo, pero de todas formas el PLD sacó 38%, que no es paja de coco. En el 20. En el 20. Pero entonces, en el 24 bajó a un 10. Bueno, en el 24 bajó a un 10, porque se cometieron muchos errores. El candidato cometió algunos errores en la campaña. Por primero que, por ejemplo, a ver, un momento, cuando fue proclamado candidato del PLD o aspirante único, él duró 3 meses en salir a la calle, por ejemplo. Abel estaba rondando el 30%. En octubre del 2022, cuando él lo cogieron candidato, estaba rondando el 30% o algo más. Duró 3 meses sin ir a ninguna parte. Además eso, Abel cometió error también, de que no sé si que él tiene medio escénico, pero iba poco a los programas. Los periodistas se casaban de invitarlo y no iba tampoco. Se cometieron algunos errores. Leonel logró colocarse y la gente entonces vio en Leonel la opción de poder derrotar a Abinader. Y como te dije anteriormente, 14% de los PLDistas votaron por Leonel porque era la opción del momento. Pero ya la torta se ha virado. El viejo y eterno candidato, como yo le digo, es el candidato con más tasa de rechazo que hay. Leonel Fernández, además de el candidato con más tasa de rechazo, es un candidato que no impacta, no impresiona a la juventud. Si tú buscas a cualquier joven de 18 a 35 años, Leonel no le dice nada. Y esa población, que es alrededor del 35-40% de los votantes, no tiene entusiasmo por Leonel. Leonel solamente entusiasma a lo que ha entusiasmado los últimos 40 años. Digo 40 años porque Leonel desde el 86 está aspirando. Leonel aspiró en el 86 a diputado. Y en el 90 aspiró a diputado. En el 94 aspiró a vicepresidente. En el 96 aspiró a presidente. Ahí para acá ha aspirado a presidente en todos los procesos. O ha tenido intención de aspirar. En un momento no lo han dejado porque en el 12 quiso aspirar. Conformó un grupo de ingenieros constitucionalistas para que interprete la Carta Magna para reelegirse y buscó 2 supuestas millones de firmas. Y de ahí para acá ha estado en todos los procesos aspirando. Entonces ya hay un hartazgo con la figura de Leonel como candidato, que como todo líder, ¿verdad?, tiene un nivel de aceptación porque era un gran líder del país. Y ese hartazgo con la figura de Leonel, un expresidente de la República en 3 ocasiones, podría generar una empatía de los jóvenes y de los electores con Francisco Javier. Correcto. Francisco Javier es un candidato fresco, es una persona que, aunque no es un muchacho, es una persona madura, sin embargo, en este país es un candidato joven. Francisco Javier es el mejor activo político que partido alguno pueda presentar. ¿Por qué? Porque es el candidato con más experiencia política, el aspirante con más experiencia política y es el aspirante con más experiencia de Estado. Francisco Javier es el mejor orador político que hay en este país. O sea, y digo que la gente se asombra y digo que es el mejor orador porque la gente ve a Leonel como el pico de oro. Ocurre que Leonel es un buen orador, pero es un orador seco, tradicional. Francisco Javier es un tipo que llega, te hace un chiste, te ironiza con humor, te teatraliza el panorama electoral y te presenta propuestas. Para mí eso Francisco tiene condiciones de estadista. Es un tipo inteligente, es un tipo sagaz.
es un tipo con determinación, con carácter. Francisco Javier es una persona que tiene una gran relación con el sector productivo del país, con los empresarios, por haber sido ministro de Industria y Comercio y por haber sido ministro del Turismo. Francisco fue el que levantó el turismo en este país. ¿Tú te acuerdas que el turismo de crucero en Puerto Plata estaba liquidado antes de Francisco llegar al ministerio? Quien levantó ese turismo de crucero en Puerto Plata no fue David Collado, no, David encontró eso hecho, fue Francisco Javier. Entonces Francisco tipo tiene conciencia de la importancia que tiene el sector productivo, de que el presidente no puede pelearse con el sector productivo, pero tiene conciencia de que la economía tiene que ser puesta al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía. O sea, Francisco tiene conciencia de que hay que poner que el crecimiento económico beneficie a la masa más vulnerable. Sea un tipo que puede trabajar y llevarse bien con lo de arriba y que trabaje bien con lo de abajo, porque viene de abajo además de eso. Francisco Javier fue un dirigente estudiantil en la UAS y viene en el partido, comenzó en el escalón más bajo del PLD. No fue un dirigente que se enganchó por rico y enganchó el partido y llegó por aire, como pasa en muchos partidos, incluido el PLD. Gente que ha llegado porque tiene dinero, tiene abolengo familiar y ha llegado para y se engancha al comité central y al comité político. Francisco comenzó como circulista en el PLD. Entonces ha hecho una carrera política. Francisco Javier, de los que aspiran, es el único activista político que aspira. Porque Leonel Fernández nunca fue un activista político en el PLD. Fernández era un intelectual, hablaba de una charla, hablar con gente, pero no un tipo que conoce la carpintería política del partido, del PLD. De todos los que aspiran, el único activista político que hay de verdad, el único que ha hecho carrera política de verdad, es Francisco Javier García. Por tanto, es el mejor candidato que partido alguno pueda presentar. Y yo pienso entonces que ante ese hartazgo que tiene la población con Leonel Fernández, que tiene 31 años aspirando a la presidencia de la República, con ese rechazo que siente hacia el PRM por el desastre que ha hecho frente al gobierno, por el deterioro de los servicios, de la economía, por la inflación que vivimos, por el despilfarro que tiene este país, entonces la opción es una persona con la formación, con la preparación, con la capacidad, con la gerencia de Francisco Javier García, que yo digo que no solo será el próximo candidato del PLD y que ganará por mucho, porque la estructura partidaria del PLD, 70% está apoyando a Francisco Javier. Y que Francisco Javier pierda significa que la dirigencia del PLD no sirve entonces. Entonces, si Francisco Javier pierde, el PLD, que la dirigencia tiene que reducir en pleno, porque ha demostrado que no tiene liderazgo. Entonces, eso implica que Francisco Javier pierda. Eso significa que la dirigencia está con Francisco Javier. La dirigencia, la estructura partidaria, no la dirigencia alta, la dirigencia de todos los niveles, dirigencia alta, media y de base, está hablamos con Francisco de comité Javier. Político, comité central, comité intermedio, comité provinciales, comité municipales y presidente intermedio y comité de base. O sea, la estructura partidaria está con Francisco. Y tú sabes, Virgilio, tú eres un veterano, que hay dos cosas en política. Ni encuesta ni simpatía son votos. Pero tú te has dado cuenta que en diferentes procesos, la persona que aparentemente tenía simpatía pierde las elecciones, ¿no? En el PRD, cuando arrancó la campaña en el 99 por la candidatura del 2000, quien tenía la simpatía era Milagro Ortigosa y ganó Hipólito. ¿Por qué? Porque Hipólito, la estructura más poderosa del PRD viejo era el sector agropecuario, que era el apoyo de Hipólito Mejía. Y le ganó a Milagro por eso. Pero el mismo 99, en el PLD, la simpatía la tenía aparentemente Jaime David y ganó Danilo Medina. ¿Y por qué? Porque la estructura política del PRD le respondía a Danilo Medina. Y hoy... pero en el 95, todo el mundo apostaba que el candidato iba a ser Honorio Botello o Euclides Gutiérrez Félix. La gente fuera no le daba posibilidad. De hecho, Peña Gómez mandó a apoyar y públicamente opaban a Lionel porque él entendía que no tenía posibilidad, que él era el enemigo más suave.
Sin embargo, ganó Leonel. ¿Y por qué ganó Leonel? Porque la estructura política del PLD, que era manejada por Danilo Medina y Temito Clemontá, apoyaron a Leonel. Y hoy, entonces, aunque hay una aureola con otro candidato, hay un espejismo, hay una bola de humo, la estructura del PLD está con Francisco Javier. Entonces, eso nunca ha fallado. El que tiene la estructura de los partidos es el que gana las elecciones. Bueno, pero pon un caso. Hipólito Mejía le ganó a Miguel Vargas en el 2011 en la contienda interna. ¿Y por qué le ganó? Todo parece indicar que Miguel iba a ganar. Entonces, las encuestas decían que Miguel iba a ganar y ganó Hipólito. ¿Por qué? Porque tenía el control de la estructura del PRD. Yo le voy a pedir su anuencia para ir a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de la incidencia, de la influencia de la figura de Francisco Javier en los territorios, porque en estos momentos está desplazándose por ciudades de Estados Unidos en reuniones con los dirigentes y militantes del PLD. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. La cantidad de votos que Lo actual, de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí conversando con Nicolás Mateo, miembro de la dirección central del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y del equipo de dirigentes que participa en el proyecto a la presidencia de Francisco Javier García.
La figura de Francisco Javier García en estos momentos parece que hay toda una estrategia desde sectores del PLD, aunado con grupos que están en medio de comunicación, que quieren frenarla porque de buenas a primeras, un hombre que no participó en el proceso 2024 en su partido y que la última participación fue en el 20 como candidato presidencial, de buenas a primeras lo quieren presentar como que está por encima de todo el mundo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de Gonzalo Castillo. Y entonces, cuando lo que se entiende en República Dominicana, que la estructura, los dirigentes en los territorios, entiéndase en los distritos municipales, en los municipios, en la provincia y en términos de todo el país a nivel del Comité Central y del Comité Político del PLD, están simpatizando o accionando para que Francisco sea el candidato del 28. ¿Cómo enfrentar esa avalancha que se le viene encima a ustedes? Mire que no hay ninguna avalancha, Abigail. Realmente porque hay un espejismo, una bola de humo y una burbuja. Y ocurre que la burbuja tiene la característica de que la burbuja se crea, flota y luego explota, porque es una burbuja, ¿no? Las burbujas no son permanentes, una burbuja tiene una vida útil efímera. Y lo que tenemos es una burbuja. Ha habido ciertas situaciones que han favorecido a Gonzalo Castillo. Déjame decirte que Gonzalo es una excelente persona, es un buen compañero, es un dirigente del PLD que todo el mundo lo quiere. O sea, tiene la virtud que se deja querer. Sin embargo, con política no basta con eso para tú ser candidato, para tú ganar. Primero hay que tener las condiciones del candidato, ¿verdad? Hay que tener las condiciones de estadista, hay que tener la experiencia política y hay que tener el trabajo en el territorio. Como te digo, de todos los que aspiran en este momento, de todos los partidos, no del PLD solamente, de todos los partidos, el único que es un activista político 24/7 es Francisco Javier. Pero no que es un activista político ahora porque aspira, es que ha sido un activista político durante más de 40 años en el PLD. Entonces, él tiene una siembra de años que está cosechando en este momento. Y Francisco, además de eso de que tiene el apoyo del 70% o más de la estructura del partido, él no se duerme con eso, o sea, no cree que ya ganó por eso. Francisco Javier, tú apuntaste en principio, en julio del 2024, cuando el PLD estaba desmoralizado, cuando los PLDistas se escondieron por la derrota que sufrimos con un 10%, cuando nadie creía en el PLD, cuando todo el mundo estaba escondido, Francisco Javier salió a levantar el partido. No fue a levantar una candidatura que salió, no. Él salió a levantar el espíritu, a levantarle la moral al PLD y explicarle a la gente el proceso que vivimos en el 2004. ¿Por qué sacamos ese 10%? Y por qué ese 10% no era realmente la votación del PLD. Y va a cumplir 2 años andando por todo el país. Ha recorrido 5 veces el país. Ahora mismo esta semana está en Estados Unidos, está en Nueva York y demás estados de Estados Unidos, que es la segunda vez que va. Y es el único aspirante que ha ido a Nueva York a promoverse. Vi que anunció a Monchi Fadul como enlace. Monchi Fadul es el enlace de la campaña de Francisco Javier con Estados Unidos. Es la persona que va a estar coordinando con los coordinadores allá en el territorio norteamericano la campaña. Está visitando Nueva York, vaya a New Jersey, vaya a Pensilvania, vaya a Boston, a Massachusetts. Y es la segunda vez que va y es el único aspirante que ha ido a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Francisco sabe que la campaña, la elección, se gana en el territorio. El trabajo de Francisco va a derrotar la percepción que se quiere montar
a favor de Gonzalo en el PLD y luego hacia afuera. Correcto, porque lo que en política lo que resulta es el trabajo, no es la teoría, no es las redes. Derrota a Francisco Javier, a David Collado y a Leonel Fernández en el 28. Mira, yo pienso que hay que analizar cada cosa en su contexto, ¿verdad? David Collado sí es el candidato, que para mí no va a ser el candidato del PRM, pero ponle tú que fuera él. Yo lo tengo preferido, el PRM, pues cualquiera, a mí no me importa de partido, ¿verdad? Yo soy del PLD. El problema del candidato, cualquiera que sea del PRM, es la situación que va a encontrar su partido y al país. Mira, cualquiera que resulte candidato del PRM, si no se distancia, aunque sea ante la vista de la gente, de Luis Abinader y de ese gobierno, no tendrá ninguna posibilidad de poder competir. ¿Cómo que si no se distancia? De Luis Abinader y del gobierno. Porque, oye, el gran rechazo tiene este gobierno y Luis Abinader es tanto que si el candidato quiere vender y que le da, como que estaban diciendo por ahí, nosotros queremos seguir el legado de Abinader. ¿Pero cuál es el legado que Abinader? El legado de Abinader era un desastre. Y el cambio, la justicia independiente. Que son teorías. La justicia independiente que tiene, según Milagro, llevó 258 expedientes a la justicia independiente del PRM y nada más hay 2 casos que están en justicia. Que llevó la UA a la provincia, que llevó Infoté a la provincia. La UA llevó a la provincia el PLD. Infoté lo que han hecho Abigail, eso es... Que ha titulado que yo cuántos miles de ciudadanos. Es un programa de Danilo, que él continúa sencillamente. El asunto de Infoté es un sofisma y de la isla. No han llevado nada, lo que han hecho es coger un aula de un liceo y han puesto a dar un curso y eso es Infoté. Eso es lo que han hecho. Francisco Javier le levantará la moral en las urnas a los PLDistas en el 28. Ya se la ha levantado, o sea, yo se la voy a levantar el 28, ya se la ha ido levantando. De julio del 2024 a la fecha, el PLD... el dinamismo que luce el PLD, una cuota importante, es culpa de Francisco Javier. Porque el PLD cuando salió en el 2024 de las elecciones, salió desmoralizado y se escondió. La gente no salía y tenía vergüenza decir que era PLDista. Han escuchado, han visto a Nicolás Mateo, miembro del Comité Central del PLD y miembro del equipo central de Francisco Javier de cara a la candidatura presidencial de esa organización, aquí, en la hora de Abigail. A las 12 de la noche, de nuevo, la hora de Abigail.